Bueno, aquí estamos en La Moneda, o en la Plaza de la Constitución. Como ustedes pueden darse cuenta, está cercada por rejas. Este que debería ser el principal centro cívico donde cualquier persona que quisiera expresar un sentimiento pudiera hacerlo, está enrejado. Y en esta Plaza de la Constitución, donde nos han empujado muchas veces a fuerza para que salgamos de ella, para que nos alejemos de los espacios donde trabajan los que nos gobiernan, uno viene a traer sus sueños. Aunque no necesariamente eso quiere decir de que esperamos que las personas que habitan este Palacio de Gobierno sean únicas y exclusivamente los encargados de cumplir esos sueños. Me formé en un colegio católico, pero católico bien progresista, ¿ya? Era un colegio donde se recibía a todos aquellos maestros que en los inicios, en los albores de la dictadura, habían sido relegados en Talca. Y por supuesto que ellos querían mantener vivas las utopías que habían tratado de desarrollar en el tiempo del gobierno popular. Y muy solapadamente fueron construyendo un colegio altamente lleno de valores. Nosotros en ese instante no lo logramos quizás percibir, pero una vez que entramos a la universidad, todo ese cúmulo de valores de estos profesores que eran de izquierda, nos fueron de alguna manera entregando herramientas para enfrentar la vida universitaria de otra forma. Yo estudié ingeniería en la Universidad Católica. La Universidad Católica es la cuna de formación de las personas que en el fondo acaparan el mundo, porque allí van principalmente gente que tiene muchos recursos para poder estudiar. Allí yo de todas maneras encontré un núcleo solidario de gente que me fue también enseñando y con las cuales intentamos también construir utopías incluso dentro de esa misma universidad. Aquí en Santiago conocí movimientos de iglesias que de una u otra forma postulaban una alternativa radical para leer el Evangelio y que eran en el fondo todas las perspectivas que enseñaban la teología de la liberación. Entonces yo fui cuestionado desde esa teología a visitar, por ejemplo, a los presos políticos. Y allí, en la visita a los presos políticos, en el acompañamiento a los familiares detenidos desaparecidos, empecé a conocer un mundo, el mundo de lo político, de lo social, y me empecé a involucrar en distintas luchas y tareas que desarrollamos con mucha fuerza en tiempo de dictadura. Y ahí después pasé a integrar distintos movimientos, por ejemplo, un tiempo estuve militando en Cristianos por los Derechos del Pueblo, pero más tarde en el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Eran todas visiones que intentaban en el fondo radicalizar o producir o encaminar la existencia de una utopía, como dice García Márquez, de la arrasadora utopía de la vida, digamos, ¿ya? Y en esos grupos fui aprendiendo actitudes para enfrentar, por ejemplo, la represión, que eran actitudes intelectuales y a la vez actitudes corporales. Y ahí fui acumulando un bagaje, digamos, de experiencias, de acciones directas, de enfrentar la represión, aún el miedo que todos teníamos, de enfrentarla colectivamente. Y esas experiencias, como fundamentalmente las del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, fueron decisivas en mi manera de ser y en mi manera de vivir y en mi manera de enfrentar la vida, desde allí para siempre.
Así que en realidad mis orígenes son una mezcla, digamos, de las utopías de izquierda con las utopías de iglesia, ¿ya? Por cierto que yo después abandoné las perspectivas de iglesia, digamos, pero me fui haciendo a una visión progresista o una visión de crítica de lo social por el camino, digamos. O sea, uno va encontrándose con gente y aprendiendo de esta gente visiones y perspectivas que uno antes no tenía, y se va construyendo a sí mismo y va dándose cuenta que uno no debe transar nunca frente a situaciones de injusticia, digamos, y la que vivíamos allí en tiempos de dictadura y la que vivimos hoy actualmente en tiempos de esta democracia, diría yo, democracia simulada, son injusticias que uno en el fondo no puede dejar que sigan existiendo. Yo he venido haciendo acciones colectivas, como por ejemplo desde el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, pasando por la FUNA, por la gente que trabaja en contra de la construcción de la represa Ralco en el Alto Biobío desde hace un montón de años. Y ahí he tenido gestos más colectivos, pero también gestos solitarios. La democracia cristiana vendió el Biobío. La democracia cristiana traicionó los derechos humanos. Bueno, estamos acá porque hoy día en este edificio se realiza desde esta mañana el Encuentro Nacional de la Democracia Cristiana, y queremos decirle a la democracia cristiana y a la concertación entera, queremos señalarle su complicidad en la construcción de Ralco. ¿Y eso por qué? Porque estos gobiernos de la concertación están recibiendo plata de Endesa España para sus campañas, y eso es lo que vinimos a decir aquí, simplemente eso. Queremos señalarles a ellos en su propio lugar de reunión su inmoralidad, porque están en favor de una empresa que está destruyendo un ecosistema único en el mundo, ¿ya? Y que además está propiciando el exterminio de un pueblo. Lagos, Endesa, la misma empresa. Y bueno, eso ha significado que después yo me he integrado a grupos que tienen visiones diferentes, por ejemplo, de lo que es la justicia. ¡Hay FUNA! ¡Si no hay justicia! ¡Hay FUNA! ¡Si no hay justicia! ¡Hay FUNA! A donde vayan los iremos a funar. ¡Ole, ole! Hola, ¿qué tal? Cheire, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cheire, ¿cómo estás? Milico genocida, te vinimos a funar. La FUNA a mí me interesa fundamentalmente porque es radicalizar el paradigma de justicia que hoy día se ve en la sociedad, que es un paradigma que no es para mi gusto bueno, digamos, ¿ya? Es decir, hoy día derechamente en Chile no hay justicia, ¿ya? Y como no hay justicia, yo creo que uno debe buscar elaborar formas de hacer justicia como pueblo, como persona, ¿ya? Y como dice el eslogan más inmediato de la FUNA, si no hay justicia, hay FUNA, ¿ya? Es decir, si los que torturan, los que torturaron, los que hicieron desaparecer, los que ejecutaron están libres, entonces uno debe en el fondo acercarse a ellos, porque uno debe evitar este manto de impunidad o evitar que Chile se transforme en un país de la desmemoria. En eso estamos, o sea, tratando de irrumpir en la ciudad, en esta ciudad que está fundamentalmente tapada por tarjetas de crédito, que es una ciudad donde la gente ya no se emociona con lo colectivo, que es una ciudad donde el consumismo arrasa. Irrumpir en esa ciudad tan decadente a veces con la esperanza de la justicia, digamos, con la esperanza de la memoria, ¿ya? Un país debe constituirse en base a la memoria. Bueno, estamos aquí porque este fue una central de tortura de la DINA que se llamaba Cuartel Ollagüe en su tiempo, y desde la cual desaparecieron más de 40 detenidos desaparecidos, fundamentalmente del MIR y del Partido Socialista. Y por eso prendemos vela todos los miércoles, para mantener viva la memoria de esos compañeros y compañeras. En dictadura
como que había un objetivo central, que era el objetivo de derrocar la dictadura, ¿ya? Y cambiar las estructuras que habían hecho posible la dictadura. Y como que todos estábamos relativamente de acuerdo en eso, entonces había más fuerza, mucha más fuerza. Y hoy día, sin embargo, es como todo más nebuloso y todavía hay muchas personas que no se logran dar cuenta que en el fondo la democracia lo único que está haciendo es administrar con las mismas leyes neoliberales todo el legado de la dictadura. Y es cierto que hay relativo avance en algunas perspectivas, pero en general yo creo que la suerte de los más marginados no ha cambiado. Yo creo que cuando uno hace ciertos gestos, ciertas acciones, siempre está pensando cuáles son los materiales que tiene. Y yo creo que los materiales que uno fundamentalmente tiene, además de los materiales técnicos como los lienzos, qué sé yo, y los panfletos, etc., los materiales más profundos, digamos, son para mí fundamentalmente mi cuerpo y mi pensamiento. Mi cuerpo y mi pensamiento también a través de la voz, ¿ya? Y uno parte como desde esa alteridad, es decir, se para frente al opresor o frente a la sociedad o al estamento de la sociedad que uno quiere cuestionar, fundamentalmente con eso, o sea, con su corporalidad y con su voz. Y ahí echa fuera los elementos que son centrales de la utopía que uno quiere construir. ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! ¡No queremos! ¡No se necesita! ¡No a la ley antiterrorista! A veces uno se queda solo en este tipo de acciones fundamentalmente porque la permanencia significa para muchos de los que antes estaban un cierto cansancio. Y uno sabe que es difícil convocar, que a lo mejor otra gente no experimenta esa misma urgencia, esa misma necesidad. Uno cree y tiene la certeza de que es mejor gestualizar que mantenerse pasivo o inactivo. Porque a lo mismo que hayan 100 o más personas, lo importante es el gesto que intenta cambiar, que intenta socavar los pilares de una estructura de sociedad que se mantiene en base a la injusticia. Los sueños y las utopías están ahí y uno las debe activar y volver a activar constantemente, porque es la única forma de que esta ciudad no termine muerta, sumida, digamos, en un estilo de ser que acepta todo. Y la idea es empezar a sumar las soledades y a darnos cuenta que la única alternativa que nos queda, de los que todavía podemos mirarnos a los ojos, es saber que la lucha siempre continúa y que sin duda, si uno persiste, ya podríamos llegar a una sociedad mucho mejor. Todo lo que soñamos, lo que tuvimos por esperanza, lo que tuvimos por sueño en tiempos de dictadura, no se ha concretado nada. O sea, yo no creo que se hayan abierto las grandes alamedas. Ya, muy por el contrario, digamos, hay que abrirla. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús dijo. ¡No mató! ¡Justicia para Chile! ¡Justicia para Chile! Más despierto en el futuro.